Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Rafael García Villegas, qué gusto estar contigo. Hola, Laura Regis, en la interpretación de lengua de señas mexicana. Y bueno, pues vamos a darle a la información. Así es, mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, como siempre, un placer recibirlos. Y sin más escalas, nos vamos directamente a Guadalajara. Hoy llegó Guillermo del Toro para compartir con quienes se reúnen en la Perla Tapatía estos monstruos surgidos de su imaginario. Y a propósito de monstruos, ahí están Julio López y Guamán Rodríguez, quienes nos platican de esta singular exposición y como siempre los saludamos con muchísimo gusto para que nos digan cómo se vive este imaginario de uno de los más importantes cineastas de nuestro país. Adelante, Guamán, Julio, qué gusto saludarlos. Muy buenas noches, los escuchamos. ¿Qué tal, Rafael? ¿Qué tal, Laura? Así es, estamos en Guadalajara, continuamos en este que es el Centro de Artes Escénicas y tengo el gusto de compartir el espacio con mi buen amigo Julio López, que ha venido aquí por una deuda pendiente con Guillermo del Toro. Sí, Guillermo del Toro, que ya está aquí en Guadalajara, que nos prometieron en la pasada edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara justamente, que nos iba a traer la exposición En Casa con mis monstruos. Ya tuvimos la oportunidad de verla, de escuchar a Guillermo del Toro hablar sobre ella. La verdad es que estuvo un poco caótico al principio, pero vale muchísimo la pena. Así es, Julio, amigos, estamos hablando de una exposición que tiene 8 salas y poco más de 900 objetos. Así es, hay pintura, hay escultura, no todo tiene que ver con la cinematografía de Guillermo del Toro, pero la verdad es que está muy disfrutable. Hay 3 temas que principalmente destacan en esta exposición. Una es Guillermo del Toro como coleccionista, Guillermo del Toro como creador y Guillermo del Toro también con otras aficiones que no le conocíamos tanto. Así es, vamos a escuchar las palabras del cineasta ganador del premio Oscar por La forma del agua a propósito de esta exposición. Lo importante para mí es que no es una exposición ni se organizó en torno a las películas, ¿sí? Porque el cine que se hace puede ser más o menos una cosa o la otra, pero es acerca de la identidad, y es la identidad también que se forma en Guadalajara. Es decir, la manera en que tenemos la exposición es organizada temáticamente, no es por cada película, no es filmografía, no es lo que tardé en hacer no hay ningún anecdotario de ese tipo. Eso no es lo importante. Lo importante para mí es que la identidad narrativa, la identidad artística se puede forjar por cosas completamente disimilares que hablan entre sí, ¿no? Entonces es abrazar con la emoción, la creatividad, la síntesis y la pasión, cosas que pueden ser tan aparentemente en las antípodas como los cómics del Santo o un cómic de Fantomas, pero la obra de Gabriel Flores o de Clemente Orozco o los libros de Yáñez o de Rulfo o grabados de Piranesi, grabados de un ilustrador de cómic como Bernie Wrightson o Mike Mignola, planchas de Moebius. Es decir, todo habla con todo, y era bien importante para mí que se viera cómo el diálogo de esta síntesis no tiene una categoría a priori. Lo que provoca la emoción, el arte venga de donde venga, está ahí consignado sin ningún tipo de filtro. Es decir, estamos mostrando eso y haciendo apuestas muy fuertes. Por ejemplo, para decir, los alebrijes están en Pacific Rim. Los monstruos de Pacific Rim son alebrijes, ¿sí? Finalmente heredan un montón de el colorismo y la forma y todo esto. Y era mi interés presentar esto como una opción muy dirigida de mi parte a los jóvenes creadores. Y se trataba de resumir todo el mundo en ese gabinete de curiosidades. Y esto es la vocación que tiene esto. Lo cual conecta perfectamente con la segunda temática más importante, que está enunciada a través de la obra con los ojos, que se repiten una y otra vez, que es la mirada. Porque finalmente
el fenómeno artístico es la mirada. No la podemos compartir más allá del ejercicio de cine, de escultura, de pintura. Si la mirada que te arroja un cubista no conecta contigo, no va a conectar, pero el hecho artístico es la declaración de esa mirada. El cuidado que se le puso a esta curaduría aquí es el que más me llega, del que estoy más orgulloso. Estuvo en Los Ángeles, en el Museo del Condado de Los Ángeles, en el Instituto de Arte de Minneapolis, en la Galería de Toronto, de Ontario, y para mí este montaje es el que más personal y más satisfactorio me parece. Como han podido ver, esta conferencia de prensa se celebró en el Paraninfo Enrique Díaz de León. Este espacio que alberga actividades como la Cátedra Julio Cortázar, también ahí hace 6 meses es donde se despidió, se le hizo un homenaje de cuerpo presente a Fernando del Paso antes de llegar a Bellas Artes. En ese lugar, juntos, se encuentra el museo en donde se ha colocado esta exposición. Y Julio, el programa o el mapa, el plano para recorrer la exposición es maravilloso, porque aunque parece una servilleta, en realidad es como... Se despliega, ¿no? Sí, pero es bello. Fíjate que hay una cosa interesante, Julio. Están cuidados todos los detalles de la exposición, por mínimos que sean. Hay cosas muy pequeñitas en donde se ve que hay muchísimo cuidado. Y bueno, eso responde justamente a quién es el curador de esta exposición, ¿no? Es Eugenio Caballero, que él realizó la dirección de producción de la película Roma, ¿no? Todos estos pequeños detalles que vemos en la película Roma, bueno, estuvo detrás de ello Eugenio Caballero y Bárbara Enríquez. Eugenio Caballero además se encargó de la producción de la película también de Laberinto del Fauno. Bueno, Juan Antonio Bañola participó en la película Lo Imposible y luego hicieron Un monstruo viene a verme. Recientemente estuvo nominado por la película Roma y ahora se encargó de hacer la curaduría de esta exposición En casa con mis monstruos, ¿no? Trabajaron durante muchos días de la mano con Guillermo del Toro para elegir cada una de las piezas y colocarla en el sitio que ahora las podemos encontrar. Vamos a escuchar esta conversación que tuviste con Eugenio Caballero, que seleccionó obras de artistas de diferentes instituciones, 20 museos e instituciones. Ahí seleccionó obra que dialoga con la colección de Guillermo del Toro. Pretendemos que la gente se meta un poco a la cabeza de Guillermo del Toro y entienda lo que hay ahí, los conceptos que tiene sobre los temas que le interesan, en este caso pues los monstruos, por ejemplo, o la infancia y la inocencia, o la muerte y el más allá, ¿no? También queríamos atestiguar un poco su proceso creativo, por eso tenemos mucha obra creada para sus películas. Como él dice, en la inspiración no hay culpa, ¿no? Puedes encontrar inspiración en el arte más elevado y también un poco en el arte popular, y es lo que estamos tratando de tener aquí. Bueno, son las palabras de Eugenio Caballero, pero hay otra cosa que conecta la exposición con Guadalajara, como lo escuchamos al inicio de esta transmisión con lo que decía Guillermo del Toro. Él lo que quería era ver cómo, o compartir cómo ese universo que fue creando para sí en su estancia aquí en Guadalajara, poco a poco fue conectándolo con lo que ahora reconocemos como parte de su obra. Y en esta colección, en esta exposición En casa con mis monstruos, Julio, también hay objetos que pertenecen a creativos de Guadalajara. Hay unos muñequitos que formaron parte de un cortometraje sí, aquí hecho por Carla Castañeda. Está también otra parte de un cortometraje que ganó al Ariel en los años 90, muy famoso, Sin Sostén. Entonces, eso nos conecta con muchas otras cosas de este universo que tiene Guillermo del Toro aquí en Guadalajara. Sí, justamente, bueno, como ya lo hemos visto en diferentes ocasiones, Guillermo del Toro se ha dedicado a impulsar el talento mexicano, el talento joven, y por supuesto lo hace en su tierra, ¿no? ¿Con qué? Con el centro de animación que pronto van a realizar justo aquí en el CAE y que va a estar, digamos, como piedra angular de este proyecto, diferentes cineastas, muy jóvenes todos ellos. Está, por ejemplo, Luis Telles, es uno de ellos, está León Fernández, Rita Basulto, Juan Medina y por supuesto Carla Castañeda. Guillermo del Toro anunció justo hace
un año, ¿no? Que iba a producir su primer largometraje en stop motion. Están trabajando durísimo en esta historia. Va quedando ya bastante avanzado, ¿no? Ayer tuvimos la oportunidad también de platicar con ella y nos contó muchísimas cosas de cómo ha sido el proceso creativo al lado de Guillermo del Toro, con quien está escribiendo esta historia. Y más que pensar como en monstruos, así como lo que él dice, ¿no? Que son sus amigos, creo que sí es verdad, ¿no? De pronto ves el fauno y dices, pues no es un monstruo, ¿no? A mí se hace un ser súper lindo, ¿no? El monstruo es el Capitán Vidal, ¿no? Que es un ser humano. Igual creo que me pasa a mí en esta parte, ¿no? Y es lo que estamos haciendo y estamos pues coescribiendo, entonces es la etapa que creo que más me interesa. Sí, yo estoy súper emocionada porque sí, cuando les mandamos como las propuestas de personajes que tenía, bueno, de mí sí dijeron, bueno, Jacinta y el niño de la Noria. Y pues el niño de la Noria prácticamente era el único que tenía, o sea, ya no tengo ninguno de la Noria. Y Jacinta pues se hizo con otro material, ¿no? Que ya estaba súper viejita, entonces fue como trabajarla otra vez, retrabajarla y ponerle todo, o sea, es la original, realmente vas a ver la original. Y se ve como que pasaron los años por ella, pero dices, volver a hacer uno nuevo no tiene caso, o sea, lo bonito es que veas como ella. Y de hecho encontré la bufanda, o sea, la bufanda original de hace 10 años, 12 años, está ahí, ¿no? La encontré aquí buscando todo y encontré la bufanda original. Bueno, ahí tiene usted a Carla, un abrazo grande para ella y también para Luis Telles, personajes a quienes hemos seguido su trayectoria prácticamente desde sus inicios. A Luis, en el caso de Luis, desde los años 90, en el caso de Carla, su primer cortometraje, que ya tiene... Yo hace un par de años, cuando recordábamos eso, Julio, estabas tú presente, decía yo, hace como 5 años, ¿no? Era como 10, sí, 12 años. Sí, tiene dos historias muy padres, una se llama La Noria y el otro se llama Jacinta. Y Luis Telles tiene un cortometraje ahora nominado a los premios Ariel, seguramente ganará. Cada que hay un trabajo de estos personajes que ya les acabo de mencionar, ganan casi en cualquier lugar. Luis ahora está realizando también un largometraje que se llama Insomnia, que también ya tuvimos la oportunidad de ver alguno de estos procesos creativos, pero bueno, el trabajo va un poco lento, pero siempre con la mejor calidad. Así es, bueno, próximamente ahí una sorpresita, ¿no? Pues sí, seguramente. En el futuro próximo. Pero bueno, continuamos con Guillermo del Toro, otro personaje de la actividad artística y cultural de Guadalajara. Estuvo vinculado con Guillermo del Toro antes de que Guillermo fuera el famoso que hoy conocemos. Sí, se trata de José Force, ¿no? José Force es bien conocido por su carrera musical como vocalista del grupo La Cuca. Bueno, pues también es un artista plástico que sobre todo en los últimos años tiene más presencia, digamos, en Guadalajara. Él trabajó en la película de La Invención de Cronos con Guillermo del Toro, fabricando un pequeño artefacto que es el centro de toda esta historia. Así es, vamos a escucharlo. Bueno, yo conocí a Memo cuando estábamos grabando, Carlos SG y yo, el disco de Duda Mata. Carlos ya conocía a Memo cayó cuando estábamos grabando. Y pues en cuanto empezamos a cruzar palabra, Memo y yo, pues empezaron a salpicar brotones de sangre y cabezas volando, tripas. Y empezamos a hablar de nuestra fascinación con el cine de terror. Y nos hicimos amigos inmediatamente. O sea, me platicaba mucho del artefacto, que decía, es que lo central de la película es esta cosa que es como una joya, que es como un corazón, que es como un escarabajo, que es como... Yo nunca, me decía tantas cosas que yo no entendía, ¿no? ¿Qué onda? Entonces, ya un día nos sentamos y me dijo, no, mira, quiero que te quepa en la mano, quiero que te agarre la mano, quiero que haga esto, quiero que haga lo otro, Y me dio bastante libertad en cuanto a diseño, porque no me dijo ni época ni nada. Ya cuando lo dibujé, le vi una gran sonrisa y me dice, me late porque es como vikingo, ¿no? Es una cosa entre oriental y vikingo y realmente jamás sabrías de dónde es la pieza, ¿no? Según la historia que Memo me cuenta, y no digo que seas un mentiroso, que habían 6 para la película. Y que estos 6 tenían mecanismo, que abrían las patitas, se cerraban, no sé qué, que había una caja donde habían 3, tapa y 3 encima, y que cuando él terminó la película abrió, vio los 3, se la llevó, pero pues que se habían volado los 3 de abajo y que uno de esos era el mío. Pero tuvo el gran detalle
don Memo pues de hacer una réplica, una réplica para mí. Y pues aquí está. Ya van un par de veces que la presto para exposiciones, ya no la presto para exposiciones porque siempre llega con algo fuera de lugar y pues mala onda, ¿no? Bien, de esta manera llegamos al final de nuestro enlace desde la ciudad de Guadalajara. Julio, tú tienes una recomendación antes de partir. Sí, pero antes hay que decir que fue una cobertura agotadora. Llegamos el día de ayer a las 5 de la tarde, corrimos a entrevistar a José Force, luego nos fuimos a entrevistar a Eugenio Caballero, luego corrimos a entrevistar a Carla Castañeda. Hoy empezaron las actividades desde las 9:30 de la mañana, había que hacer fila, luego nos dieron el recorrido, luego la conferencia con Guillermo del Toro, luego algunas palabras, sí, y bueno, estamos Toro, llegando sí, en safe, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, todavía hay que hablar mucho de esta exposición. Por supuesto, si tienen la intención de venir aquí a Guadalajara, el día de mañana yo... Nos congeló ahí la imagen. Eso les pasa por madrugar. Efectivamente. Con el enlace, pero muy completo este reporte. Ya nos quedamos pendientes, pero seguramente estaba diciendo Julio lo que iba a suceder mañana. Y vamos a tener más información mañana, así que mañana complementamos esto. Y ya lo había anticipado, más bien ayer, los duendes de la tecnología, ahí están haciendo de las suyas. Antes de la pausa, celebramos la presea que recibe la poeta mexicana Gloria Gervitz, la Porta. Ella recibe el premio Neruda de poesía en Chile. Esto se da a conocer el día de ayer. Recordemos que ella es de origen ucraniano, viene a vivir a México, actualmente radica en los Estados Unidos, y ese reconocimiento que da cuenta del quehacer de la poesía latinoamericana, ahora lo lleva también el nombre de esta mexicana. Muchas felicidades. Ya volvemos. La lente de Rodrigo Moya nos muestra los entretelones de la vida cultural capitalina de mediados del siglo pasado. Vamos a ver. Luego de su paso por el Museo Amparo de Puebla, llega a la Ciudad de México una exposición retrospectiva del trabajo de Rodrigo Moya como fotoreportero. La muestra Rodrigo Moya, México Escenas, montada en el Palacio de Bellas Artes, da cuenta de la escena cultural de la capital en los años 50 y 60 a través de 112 imágenes y funciona como contrapunto de su trabajo de calle de carácter más social, exhibido de forma complementaria en el centro de la imagen. De modo que la mirada crítica de Moya nos revela una urbe compleja, dinámica y llena de contradicciones. Yo siempre llevaba dos cámaras, que es una metáfora porque podía ser la misma, pero yo separaba las fotos que me interesaban, que buscaba, y fui aprendiendo a ver, porque es un proceso largo, aprender a mirar la realidad, ¿no? Y qué corrió paralelo a mi educación política, a mis compañeros políticos, que eran los mejores redactores generalmente. Me llevaba más con las mesas de redacción que con los colegas, ¿no? Porque ellos cumplían su trabajo muy simplemente, y no, yo siempre estaba en pláticas y iba a conferencias. Entonces, al mismo tiempo que me desarrollé como fotógrafo, me desarrollé ideológicamente también, y eso me ayudó a entender la realidad y a buscar otra realidad. Además de sus icónicas series Retrato de un pistolero y El trenecito, o sus retratos a personajes de la cultura como Rivera, Monsiváis, Siqueiros y Goitia, Moya nos muestra la efervescencia artística que caracterizó a aquellos años, del movimiento de danza moderna encabezado por Miguel Covarrubias, pasando por el movimiento teatral Poesía en Voz Alta, hasta llegar al primer concurso de cine experimental que alumbró a Las dos Helenas de José Luis Ibáñez. La fotografía sigue en el rincón de los castigados, es decir, no creo que le den oportunidad a los fotógrafos de hacer grandes reportajes, grandes imágenes, como en otros países, sino que se confunden con mucho color, con mucha publicidad. Entonces yo creo que la carencia en México de editores de fotografía, de páginas de fotografía, sigue siendo radical. Y la fotografía pues sí ha evolucionado mucho con la era digital, que es una revolución absoluta, ¿no? Pero no ha recolocado al fotógrafo en el papel que merece.
La exposición Rodrigo Moya, México, Escenas, estará en el Museo del Palacio de Bellas Artes hasta el 25 de agosto, mientras que la muestra complementaria en el Centro de la Imagen podrá visitarse hasta el 30 de septiembre. Para tomar una buena fotografía hay que hacerlo con emoción, con entrega a la imagen. Buscar las imágenes que tu conciencia te dicta y cuando la haces, hacerla con pasión. Entonces, esa pasión, cuando la foto está lograda, se proyecta sobre la imagen y puede causar emoción a otros. Entonces, es una regla muy simple, ¿no? Fotografía emocionado y podrás proyectar emoción. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Fotografazo el maestro Moya, hay que darse una vuelta a Bellas Artes y recorrer estas imágenes que inmortalizan el tiempo. Y después de 12 años de trabajo de digitalización, la Hemeroteca Nacional pone a disposición de todo el público la información concerniente a los 1,200 títulos de historietas mexicanas que posee su acervo. Luego de varios años de trabajo, la Hemeroteca Nacional presenta el catálogo de la colección de historieta mexicana, una plataforma digital de información sobre este acervo. Es el catálogo de la historieta, de la colección de historietas de la Hemeroteca Nacional en su versión digital. Es una página web en que hemos ido construyendo a lo largo de muchos años. Empezamos en 2006. Este proyecto ha sido apoyado en 3 ocasiones por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. Este acervo permitirá mejor el conocimiento y acceso a este patrimonio que resguarda la hemeroteca. La Hemeroteca Nacional tiene la colección de historieta más importante de México, la única colección pública realmente importante y cuantiosa. Es una colección que está constituida por más de 7,000 volúmenes encuadernados de historieta y otro equivalente en revistas sin encuadernar que están en cajas. Entonces, lo que hemos catalogado hasta ahora es la colección más importante, la única pública, la única disponible. Hay otra que es la que está en la Biblioteca Carlos Monsiváis de la Biblioteca Vasconcelos, que es la que juntó Carlos a lo largo de muchos años, pero esa colección no está disponible al público, está todavía catalogándose, referenciándose. A decir del historiador Juan Manuel Arraucoechea, la historia de la historieta en nuestro país cuenta con 4 grandes momentos. En general, de 4 eras de la historieta mexicana. Una era de formación del lenguaje que viene desde la caricatura política del siglo XIX, cuando las caricaturas empiezan a ser ya no solo una viñeta, sino viñetas secuenciadas que empiezan a contar historias. Luego viene la época en los años 20 de los suplementos dominicales, sobre todo del Universal, esta época que podríamos llamar de los pepines o de las revistas diarias de historieta, que eran revistas misceláneas. En una sola revista venían 6 o 7 distintas obras, distintas historietas. Y viene una época de auge que dura de los años 60 hasta los años 70, principios de los años 80, cuando la historieta popular mexicana alcanza, ahora sí, tirajes millonarios, que Alimán llega a tirar 1,200,000 ejemplares semanales. En el sitio electrónico de este catálogo, usted puede encontrar información sobre las historietas, mas no las imágenes ni páginas de esta, pues aún se encuentran sujetas a derechos de autor. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, labores titánicas de organización, de clasificación de estos materiales. Y bueno, México se suma a la iniciativa Spotlight que impulsa la ONU y la Unión Europea con el propósito de combatir la violencia contra las mujeres y promover la equidad de género. De acuerdo al estudio de la ONU México, todos los días asesinan a 9 mujeres en el país. La violencia feminicida comienza con un insulto. Comienza en el momento en que alguien le arrebata a una niña la posibilidad de ir a la escuela. Comienza en el momento en que una joven sale a la calle por la tarde después de trabajar y es violada. Comienza en un México en el que está más penalizado el aborto que la violación. La violencia feminicida no es solamente ultimar la vida de una mujer. Ese es el final. Para disminuir los índices de violencia de género, el Gobierno de México, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas firmaron un acuerdo de colaboración para implementar la iniciativa Spotlight.
el sistema de las Naciones Unidas y la Unión Europea trabajará para que la iniciativa Spotlight en México consiga resultados en áreas tan importantes como la prevención de la violencia contra mujeres y niñas, la mejora en las políticas nacionales y el marco legislativo, y el refuerzo de las capacidades del Ejecutivo a nivel nacional y local para brindar más y mejores servicios para las víctimas y supervivientes de violencia. La iniciativa busca erradicar la violencia contra las mujeres a través de la implementación de 6 acciones concretas: mejorar las normas y políticas públicas, fortalecer las instituciones responsables de prevenir, investigar, sancionar y eliminar la violencia, cambiar las normas sociales, así como las formas de pensamiento y conductas, garantizar y hacer accesibles los servicios esenciales de salud, mejorar los sistemas de monitoreo, así como fortalecer los grupos de mujeres y organizaciones civiles que promueven y protegen los derechos de la mujer y las niñas. De esta manera podremos mostrar y mostrarnos que somos capaces de construir micromodelos de desarrollo que impacten positivamente en el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. La primera fase dará inicio en los municipios con los índices más altos de feminicidios: Ciudad Juárez, Ecatepec, Naucalpan, Chihuahua y Chilpancingo, con el objetivo de compartir la experiencia con otros gobiernos locales como Veracruz, Puebla, Ciudad de México y Nuevo León. Beneficiará de manera directa a cerca de 2.300.000 mujeres y a 5 millones de personas de manera indirecta en tan solo 4 años, pero tendrá un efecto multiplicador en el resto del país. Noticias 22, Óscar Cortés. Una iniciativa muy importante que ya arrancó en algunas partes del mundo y que por supuesto aquí en Noticias 22 daremos seguimiento. Y en otro orden de ideas, a todos los interesados en el arte novohispano, el Museo Franz Mayer les tiene una invitación. Vean de qué se trata. El Museo Franz Mayer invita del 4 al 25 de junio al curso Imagen y Símbolo de la Nueva España, un acercamiento a la riqueza artística en el arte del virreinato, la vida cotidiana, la devoción, alegorías y la fértil relación entre lo civil y lo religioso. Más de 300 años de arte, pintura, escultura y artes decorativas se ven reflejados en este curso, y la importancia de sus significados y sus símbolos, tales como las fiestas patronales, fiestas civiles, religiosas, el retrato público, el retrato privado, así como toda la época virreinal, como hoy en día sigue vigente. A partir de este encuentro de dos mundos se crea un mestizaje, y justo es lo que vamos a valorar en este curso y aprender. Cada martes del mes de junio, de las 5 de la tarde a las 7 de la noche, se impartirán 4 conferencias magistrales por reconocidos investigadores y académicos, con ponentes de alta calidad como el doctor Jaime Cuadriello, Antonio Rubial, la maestra Clara Bargelini y Rogelio Ruiz Gomar. Abordarán estos temas que siguen teniendo una gran importancia para nosotros hoy en día. Por supuesto, tocarán temas importantes y vistos a partir de la colección Franz Mayer. Para mayor información, visite la página franzmayer.org.mx. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, antes de la pausa les tenemos una invitación. Échense una vuelta al sitio web de Noticias 22 Digital, porque hay un homenaje que le rinde a Alonso Arreola, su abuelo Juan José Arreola, con La Migala, una lectura suicida, y es una entrevista de largo aliento, y aquí hay una probadita de lo que podrán encontrar si se ponen a navegar acabando el programa. 4 personajes se reúnen en torno a un programa de radio dedicado al suicidio, La Noche Suicida. El programa es la forma en la que se desarrolla la lectura dramatizada de La Migala, una adaptación de Alonso Arreola del cuento homónimo de su abuelo, Juan José Arreola. Es un ejercicio poético, musical, en donde tanto los textos de las canciones como los textos de los poemas nos importan. Todos rondan
digamos, no la idea necesariamente de la muerte, pero sí provienen de suicidas. Isabel Allende, la autora viva más leída del mundo hispano, ha presentado en Madrid su nueva novela que tiene como escenario la Guerra Civil Española. A 70 años de la llegada del barco Winnipeg a Chile, Isabel Allende publica Largo pétalo de mar, una novela basada en la llegada del navío fletado por Pablo Neruda al país andino, con más de 2.000 exiliados republicanos. Algunos de esos republicanos que llegaron eran amigos de la familia, así que visitaban la casa y así de chica más o menos oí la historia. Cuando yo misma estaba viviendo en exilio en Venezuela, conocí a Víctor Pey, que fue otro de estos navegantes del Winnipeg. Y Víctor me contó su vida y ahí fue cuando realmente pude visualizar esa odisea, esa epopeya de la salida de España. Por la mañana el Winnipeg atracó por fin en Chile, con un gigantesco retrato del presidente Pedro Aguirre Cerda pintado en un lienzo y una bandera chilena colgados a un costado. Ha sido la crisis actual de inmigrantes y refugiados el detonante que hizo a Isabel Allende retomar la historia del Winnipeg. Las cosas a veces necesitan un largo tiempo para germinar, para madurar adentro de mí antes de poder escribirla. Y creo que sin este problema tan contingente de los refugiados en este momento, tal vez nunca lo habría escrito. Pero como lo tengo siempre resonando en la cabeza y en la vida y en la fundación, no podía dejar de escribirlo. El gobierno de Trump ha hecho imposible pedir asilo y ha hecho la situación de la frontera prácticamente un genocidio. Y este sentimiento anti-inmigrante que hay ahora en el mundo, porque no es solamente en Estados Unidos, tampoco es nuevo, ha existido siempre. Siempre hay una parte de la población que se siente amenazada con el cambio, amenazada con cualquier cosa que signifique adaptarse, que signifique el desafío de tener que oír y escuchar a otra persona, ver cómo es otra gente. Yo creo que el problema se va a agravar mucho con el cambio climático, cuando empiece a haber refugiados del clima, gente que escapa de las inundaciones, de la sequía, del hambre, en todas partes. La autora de La Casa de los Espíritus se manifestó también preocupada por los resultados de las recientes elecciones europeas. Esta ola de nacionalismo, populismo, extrema derecha está afectando a Europa, pero también a Estados Unidos. Y yo creo que es muy peligroso. He estado leyendo mucho sobre los comienzos de la Segunda Guerra Mundial y se ven síntomas muy similares del surgimiento de personajes como fue Hitler y otros, Mussolini, Hitler, Franco y tantos otros, que se ven surgir hoy y se ve un resurgimiento de esos mismos síntomas de encontrar, en aquella época podrían haber sido los judíos, hoy día son los inmigrantes que vienen de otras partes. Ese sentimiento de cerrar fronteras, de cerrarse, en vez de unirse, en vez de buscar la paz, cada vez se van buscando estos grupos más pequeños y más excluyentes. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Cada refugiado pasó primero frente a una tienda de sanidad para ser vacunado. Vamos a seguir platicando de literatura, un proyecto que llega desde Colombia a nuestro país. Es una iniciativa para impulsar el talento literario emergente. Eclipsis surgió en Colombia con el objetivo de apoyar a jóvenes escritores y editores para que pudieran dar a conocer su trabajo, pero con la ayuda de mentores. Este programa llegó el año pasado a México. Se recibieron 60 solicitudes y se seleccionaron 12 personas. En su edición 2019 se espera aumentar el número de beneficiarios. La idea es que es la primera publicación que van a hacer, ese es el objetivo de Ellipsis, como facilitarles todos los canales para que ellos en conjunto con los mentores, tanto británicos como mexicanos, puedan publicar su primer cuento. Y entonces es un compendio de cuentos lo que se publica. Los ganadores trabajarán con escritores y editores galeses y mexicanos. Al final se publicará el compendio de los cuentos en inglés y español.
Para participar es necesario ver las bases en la página que aparece en pantalla. La convocatoria se abrió el 6 de mayo, cierra el 6 de junio y se publica resultados el 1 de julio. ¿Qué se necesita para aplicar? Pues necesitas estar entre estas edades, 20 y 30 años, tienes que estar inscrito en la universidad, tienes que hacer una carta motivos y después nosotros internamente elegimos quiénes son los participantes. Estos participantes viajan a Querétaro del 5 al 8 de septiembre, van al Hey Festival en Querétaro, que es nuestro principal socio, y después regresan a sus casas y continúan trabajando con los mentores mexicanos que son Gabriela Jáuregui, que es una escritora muy conocida, y Eduardo Rabasa. Noticias 22, Alberto Aranda. El violinista libanés Ara Malikian, considerado un rockstar de la música clásica, está en México. El genio del violín, Ara Malikian, vuelve a México para presentar su nuevo disco Royal Garage, un homenaje al garage donde se refugiaba de niño durante los bombardeos en el Líbano en los años 70. En nuestro edificio había un garaje subterráneo donde todo el vecindario estaba ahí metido días y semanas y de un modo muy deprimido, muy triste, muy preocupado, muy ansioso. Y un día, después de mucho tiempo, pues mi padre, que se había bajado sus instrumentos, que para él era lo más valioso, me dijo, toca algo, ¿no? Y yo empecé a tocar en la oscuridad porque no había ni electricidad ahí y vi cómo la música transformaba a la gente, ¿no? La música sacaba sonrisa a todas aquellas personas que estaban ahí preocupados, tristes, y a partir de ahí pues vi el poder que tenía la música. Se trata de un álbum doble donde colabora con artistas tan distintos como el vocalista de System of a Down, Serj Tankian, Andrés Calamaro, el rapero español KCO, Enrique Bunbury o Pablo Milanés. Los días de gloria se fueron con todo lo que un día fui. Gran parte son composiciones propias, algunos son temas de artistas que vienen a colaborar, otros hemos hecho temas a medias. Entre artistas y artistas hay una diferencia muy grande de estilos, de cultura, de música, pero todos estos artistas les une una cosa, el talento, la genialidad y las ganas de hacer cosas diferentes. Nostalgia. Ara Malikian es un gran conocedor de la música mexicana, desde Manuel M. Ponce o la música del mariachi hasta el rock y pop actual. Ha habido una colaboración con Maná, pero por desgracia no pudo entrar en el disco, saldrá como un bonus track más adelante. Pero Maná estaba dentro, la verdad que era la representación mexicana y que llevo colaborando con ellos muchos años, pero no llegó a tiempo, así que saldrá como un bonus track más adelante. Ara Malikian se presentará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México el 30 de mayo, en Guadalajara el 31 de mayo y 1 de junio, en Durango el 4 de junio y el 5 en Torreón. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Bueno, y concluimos este segmento internacional con un breve recuento de noticias que interesan a todos y damos una vuelta a todo el mundo. Huawei ha confirmado que se despide de Android y ha anunciado que tiene ya su propio sistema operativo, mismo que sería lanzado antes de que termine el mes de junio. De esta forma, la firma tecnológica china ha ratificado lo que lleva días rumorándose. Su plan B, conocido hasta hace poco con el nombre clave Hongmen OS, podría llegar al mercado con un nombre distinto y sería un sistema operativo basado en Android que contará con su propia tienda de aplicaciones. Pokémon Company anunció que para 2020 lanzará un nuevo juego llamado Pokémon Sleep, una aplicación móvil que utilizará los patrones y tiempo de sueño de los usuarios para avanzar en el juego y con ello promover hábitos saludables como cumplir con un buen descanso.
El último rinoceronte de Sumatra macho de Malasia ha muerto, según han confirmado las autoridades del país asiático. El ejemplar de nombre Tam se encontraba en el santuario de rinocerontes de Borneo, un golpe duro para los esfuerzos de conservación de una especie extremadamente amenazada por la pérdida de su hábitat y la caza furtiva. Un grupo de científicos encontró vida en uno de los lugares más cálidos e inhóspitos de la Tierra, la región geotérmica de Dayol, situada en la depresión de Dankil en el norte de Etiopía. El descubrimiento de microbios que viven en una acidez extrema y a temperaturas de 89 grados centígrados da pie a comprender cómo la vida pudo haber prosperado en Marte a pesar de las altas temperaturas. Bueno, pues vamos a la pausa después de ver estas imágenes. Y no se les olvide la pregunta, ¿marihuana sí o marihuana no? Hoy en Debate 22, programón pinta que se va a poner muy interesante, entonces no se lo pierdan. Terminando Noticias 22. Terminando Noticias 22, ¿marihuana sí o marihuana no? En la mesa de debate. Volvemos. Tenemos visión global, Rafa. Ya se llevaron a cabo las elecciones del Parlamento Europeo y se desestabiliza la balanza. ¿Cuál es el futuro? Nos platica Eliana Rodríguez Santibáñez. Bueno, pues ¿qué tal? Ciertamente estábamos muy acostumbrados a ver un Parlamento Europeo con una composición mayoritariamente de conservadores o de liberales, y básicamente entre los 8 partidos que representan el Parlamento Europeo consensuaban las decisiones más relevantes que impactan en este momento a 28 estados que son la Unión Europea, inclusive el propio Reino Unido, que hasta que no se concrete el acuerdo de salida del Brexit se mantiene dentro. Es muy importante considerar que la Unión Europea, que comenzó como un bloque económico y transitó para ser una unión de carácter político, tiene estos órganos como la división de poderes desde Montesquieu entre un poder ejecutivo, un legislativo y por supuesto los tribunales que tiene, que constituirían lo que equivaldría a un poder judicial. Aquí lo interesante es cómo los estados reproducen dentro de sus mismos sistemas electorales una representación. Por ejemplo, España con el PP, que logra muchos escaños dentro del Parlamento, y luego los diputados que son nombrados o eurodiputados dentro de los propios 28 estados se suman a aquellos partidos representados en el propio Parlamento Europeo de acuerdo a su propia afinidad ideológica. Entonces, por ejemplo, en esta distribución de 751 lugares del Parlamento Europeo, vemos 2 posiciones importantes entre el Partido Popular Europeo, donde de manera natural Pedro Sánchez y los españoles llegan con muchos escaños, y todos aquellos que tienen esta afinidad ideológica se suman al Partido Popular Europeo, pero también vemos, por ejemplo, cómo logran varios escaños la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, y luego, por supuesto, la Alianza de Demócratas. Estas 3 fracciones de las 8 que hay representadas en el Parlamento constituyen una mayoría, pero entre sí no son compatibles dentro de lo que puede ser una representación heterogénea o incluso homogénea, más bien como una gran coalición. ¿Qué va a representar esta gran división en las elecciones que acabamos de ver en Europa? Básicamente que muchas decisiones puedan llegar a ser frenadas, o una gran capacidad negociadora de los eurodiputados para lograr que se destraben iniciativas importantes que se puedan presentar. Algo interesante es que se pensaba que los ultraderechistas o incluso los eurófobos o los que están en contra de la Unión Europea o los euroescépticos como Marine Le Pen, por ejemplo, de Francia, algunas fracciones también de Alemania y por supuesto de Italia, vayan a tener un contrapeso importante aquí y que fuesen muy representados o sobre representados. Afortunadamente no ocurrió. Entonces vemos un parlamento seriamente dividido, pero también vemos grupos de ultraderecha que tratarán de llevar iniciativas anti-inmigrantes en un panorama europeo que es sede hoy día natural de flujos migratorios provenientes de África y por supuesto de Siria, Libia y otros estados en conflicto. Una radicalización interesante, porque estamos hablando de que estaba muy centrado hasta ahora el Parlamento en momentos históricos y coyunturales también que hay que observar, como lo que está pasando de manera particular en Reino Unido. Theresa May lloraba por separarse ya del cargo, fue un momento muy emotivo cuando entrega y se dirige al pueblo, pero también en un momento histórico
donde Rusia está haciendo ruido y dicen qué tanto influye Rusia en estas elecciones o qué tanto puede ser un contrapeso para lo que pasa en el continente americano, lo que se está votando hoy en Europa. Es interesante tu pregunta, Rafael, porque finalmente sí podemos observar que aunque no fueron mayoritarios los grupos de ultraderecha que hubiesen podido encontrar un eco, una representación, sí encontramos posiciones mayoritarias en países como, por ejemplo, Polonia o Hungría, donde hay euroescépticos o que no creen lo suficiente en este bloque, que van a tener medidas muy duras para la apertura de la propia Unión Europea, porque recordemos que incluso este Parlamento no solamente votará iniciativas con impacto a los ciudadanos europeos, sino también tiene la capacidad de decidir qué estados entran o no a la Unión Europea. Entonces aquí viene la respuesta a tu pregunta. Va a haber, por supuesto, un gran coqueteo entre Rusia y estos estados que finalmente pueden llegar a tener alianzas importantes con Rusia. Esto generaría cierto ruido al interior cuando haya iniciativas que puedan ser de impacto social a los propios europeos, ¿no? Entonces, sí, siempre en la geopolítica, por las propias alianzas que los estados desarrollan con otros estados, en este caso los miembros de la Unión Europea no están impedidos de celebrar acuerdos o sostener relaciones internacionales con otros estados, en este caso, por ejemplo, Hungría o Polonia con la propia Rusia. Por supuesto, pueden haber alianzas de carácter comercial que puedan llegar a afectar decisiones que se presenten como iniciativas en el Parlamento con sede en Bruselas. Esto es importante. Liliana, bueno, el hecho de que esté dividido, como puede ocurrir con el Congreso de un país, tiene a lo mejor la desventaja de que las iniciativas marcharán de manera más lenta, pero también por otro lado la discusión se abre y se puede democratizar aún más a pesar de estas alianzas que dices, como ocurre, por ejemplo, con el gobierno español, que es de carácter socialista, y se va a sumar ahí Francia, que es de carácter liberal, pero bueno, hay mayor afinidad ahí. Sí, sin duda, tú tienes esta visión que es muy acertada respecto a lo que debería ser la pluralidad a la máxima representación democrática en el Parlamento, que va a requerir del máximo diálogo y negociación justamente para que se incorporen todas las voces y puedan aflorar o expresarse las iniciativas que impacten de manera positiva a los 28 miembros. Eso es totalmente correcto. Ahora, una pregunta interesante en esta representación, Laura, va a ser, de los 28 miembros, sabemos que el Reino Unido logró representación justamente con los máximos representantes del Brexit o aquellos que se oponen exactamente, que se oponen a esta Unión Europea. ¿Qué va a pasar si en octubre logran un acuerdo consensuado y logra salir el Reino Unido como es su propósito? Esa representación básicamente es proporcional y se va a dividir entre los demás partidos, es decir, no queda un vacío de representación con la salida de los británicos del propio Parlamento Europeo. Pero sí va a ser interesante ver incluso cómo negocian iniciativas que puedan afectar a los miembros. Simplemente hoy día hubo una reunión que fue básicamente una cumbre informal para tratar de negociar e ir perfilando a los que van a ocupar la posición de Juncker, que es el que básicamente hoy representa la Comisión Europea. Es decir, del Parlamento van a ser también la representación de las instituciones que hoy día regulan y rigen a la propia Unión Europea. Y ese va a ser resultado de este diálogo político que tendrá que guardar equilibrios para que básicamente este proceso de integración que pasó de lo económico a lo político siga siendo lo más exitoso frente a los retos que enfrentará tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. En caso de que se dé, porque todavía hay visos y hay optimistas que dicen que se va a mantener adentro. Todavía hay esa posibilidad, pero la Unión Europea y sus representantes, y particularmente países como Alemania y Francia, sí están molestos por la decisión del Reino Unido simplemente de haber sometido a consideración del pueblo la decisión de salirse. ¿Por qué? Porque está dando la muestra a otros estados que pudieran estar haciendo lo mismo en lo sucesivo. Y por supuesto, la Unión Europea no va a permitirlo, por eso es así que nada más le dieron un plazo de ampliación para tratar de negociar el acuerdo de salida, pero no le dieron la posibilidad por unanimidad de prorrogar 2 años más
su salida. Es decir, no están facilitándole las cosas al Reino Unido, ¿no? Entonces, esta es una clara muestra de la molestia de la propia Unión Europea frente a la posible salida del Reino Unido, y que con la representación que logra en el Parlamento, pues nos habla de que efectivamente los británicos, lejos de lo que los optimistas pensábamos, sí quieren salir de la Unión Europea, ¿no? Optimistas para quienes están en favor de los que sí se quede, de los que sí creemos, los europeístas, claro. Funciona. Para nosotros en México, con la relación comercial que tenemos con la Unión Europea, ¿cuál es el panorama que se puede perfilar dada esta división que hay de partidos y de repartición del poder en el Parlamento Europeo? Bueno, para México, por supuesto que para el mundo puede haber una afectación, pero para México, y la pregunta también es muy buena, Laura, recordemos que en el gobierno pasado se alcanzó a negociar las modificaciones pertinentes al TELCUEM, que es el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, donde se negociaron también nuevas posiciones en materia, por ejemplo, de inversión extranjera, que estaba muy limitada, en materia de propiedad intelectual, que también se tenía muy limitada con el tratado anterior. Entonces, cuando tenemos un tratado, lo que cerramos es con nuestros socios negociadores, es básicamente la posibilidad de tarifas arancelarias preferenciales, un frente común frente a otros bloques económicos, y por supuesto esto se mantiene intacto y se respeta. Entonces ahí tenemos una ventaja, y yo no estaría tan preocupada de lo que pueda ocurrir con esta nueva conformación. Salvo que los propios miembros decidieran dar un revés al TELCUEM, a este tratado que acabo de mencionar, y quisieran retirarse. Pero eso requiere de un proceso distinto. Es inviable en este momento. A mí me parece que hay que tener confianza en los mercados y en las decisiones que la Unión Europea en este momento tome. Y bueno, más allá de estas relaciones comerciales, diplomáticas, de lo que pueda ser el Brexit o no en el caso del Reino Unido, comentabas temas importantes que hay que seguir a partir de esa conformación del nuevo Parlamento Europeo: migración, ¿y a qué más le damos seguimiento? Temas de seguridad. Seguridad. Temas de seguridad y, por supuesto, temas migratorios que finalmente van vinculados. El tema económico, repito, es un tema que tiene que ver con los otros dos, porque con finalmente lo laboral, los flujos que también migratorios, las reformas laborales son exactamente, ¿no? El espacio Schengen intocable, porque finalmente es distinto a la Unión Europea, es otro tema. Entonces, me parece que el tema es de seguridad, de economía y, por supuesto, el de migración. Algo interesante que hay que citar es los partidos verdes, que llegan a tener una representación importante y que representa el voto de los millennials. Y, por supuesto, un voto que se obtiene con el 51% de más que se esperaba en esta elección. Es decir, si hubo un gran interés después de lo que ocurrió con el referéndum en el Reino Unido. Las manifestaciones. Entonces, hay un interés de los jóvenes en participar y de preservar, por supuesto, las mejores condiciones de energías limpias, etcétera. ¿No? Me parece que fue muy interesante el proceso. Ahí está una reflexión muy interesante. Como siempre, muchísimas gracias, Ileana, por ponerlo sobre la mesa y a darle seguimiento, porque sí nos compete, aunque esté pasando en Europa, nos toca de alguna manera en este Concierto de Naciones. Es correcto. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias, Y ahora Ileana. nos vamos con música. Y nos vamos costumbre. con música. Vamos a recordar en el 159 aniversario de su nacimiento al pianista y compositor español Isaac Albéniz, uno de los más importantes autores, intérpretes del siglo XIX. Grandes obras que nos lega para piano, para guitarra, y aquí está esta probadita de este lenguaje musical moderno, con la invitación a que nos sintonicen mañana a las 8 de la noche, aquí en Noticias 22, y no se pierdan a continuación Debate 22. Va a estar bueno, ¿eh? Marihuana sí o marihuana no, marihuana sí o marihuana no. En una ¿El palabra sistema de salud podría tolerar eso? No lo sé. Descúbralo enseguida. Que hablen los expertos.